comenzar el curso. Bien, bueno, decía Odalis de hecho es estudiante del doctorado en matemáticas también trabaja en la línea de teoría de números, de curvas elípticas y aplicaciones. Bueno, esta es la última sesión del curso. La idea de esta sesión es básicamente, voy a hacer un resumen de las cosas que necesito de curvas elípticas para la aplicación que voy a hacer. Y van a quedar algunos ejercicios. Hay unos apuntes también que les mandé por correo, no sé si todos estaban en esa lista, ¿ya? Si alguno de ustedes no recibió el email, me avisa para mandarle el link, ya que básicamente unos apuntes con las mismas cosas que voy a contar hoy, más algunos ingredientes entre medio, las referencias también, y las pruebas, ¿no? Que no todas van a estar hechas en detalle completo el día de hoy, ¿ya? Otra cosa más que les iba a recordar es que para aquellos que estén interesadas en postular al doctorado, tienen que inscribirse para la entrevista, ¿ya? Con la línea. En caso de que ninguno de ustedes esté interesado, no hay ningún problema, no tiene que avisar nada, pero quienes estén interesados deben inscribirse. Bien, entonces voy a comenzar, voy a compartir mi pantalla. Ya. Entonces ahí, sí, ahí ya se está viendo la pantalla. Quiero activar un pero y estamos. Bien. Ok. Bueno, bueno, en las sesiones anteriores vieron básicamente la construcción de las curvas elípticas como objetos geométricos, en el sentido del lugar que ocupan en el espacio según el cuerpo de definición donde las consideran, que podría ser un cuerpo característica cero o un cuerpo característica positiva, que en ese caso sería un cuerpo finito, ¿ya? Entonces, asumo que todos los que están acá saben que las curvas elípticas tienen una ley de grupo que se puede construir de manera geométrica, ¿ya? Entonces, voy a partir hablando un poquito de algunas aplicaciones, ¿ya? Bueno, aquí están los dibujos típicos de las curvas elípticas. Recordar que este modelo, cuando uno los dibuja así, está pensando en un modelo real, ¿ya? Cuando uno dibuja una curva elíptica sobre cuerpos finitos, son básicamente un conjunto de puntitos, ¿ya? Sin embargo, todas las propiedades que ustedes vieron, la mayoría siguen siendo válidas en cuerpos finitos. Entonces, cuando uno piensa en las aplicaciones a curvas elípticas sobre cuerpos con característica positiva, probablemente eso fue lo que hicieron con el profesor Luis Lomelí, en gran medida, ¿cierto? Que cuando ustedes vieron la construcción de las funciones L, asociadas a curvas elípticas y, por ejemplo, el rol fundamental que cumplieron en la demostración del último teorema de Fermat. En el caso de las curvas elípticas definidas sobre cuerpos finitos, una de las aplicaciones más reales que tiene que ver justamente con criptografía, ¿ya? Ahí aparecen dos situaciones reales donde esto pasa, que es, por ejemplo, la comunicación vía WhatsApp, ¿cierto? Que es una comunicación punto a punto que está protegida con criptografía por curvas elípticas. Y otra aplicación bien moderna tiene que ver con las criptomonedas, ¿cierto? Donde uno de los, digamos, grandes pilares tiene que ver con un protocolo que se llama firmas digitales, los cuales también su seguridad y eficiencia está basada en lo que conocemos de curvas elípticas en NFP, ¿ya? Cuando uno habla de criptografía, ¿de qué cosa está hablando? Está hablando de la ciencia que consta de crear sistemas de comunicación que sean seguros, ¿ya? Cuando uno busca la definición en el diccionario siempre se va a encontrar con la palabra arte, ¿ya? Y tiene que ver con su evolución a través de la historia, ¿sí? Inicialmente, cuando uno mira los ejemplos así de las guerras, por ejemplo, la época de Julio César o la Segunda Guerra Mundial, inicialmente no había tanto un uso tan, digamos, sistemático de herramientas matemáticas o de los computadores, ¿ya? Cuando eso empieza a ocurrir, se entiende que la criptografía es una ciencia, ¿ya? Y ahí uno puede ver las típicas aplicaciones probablemente donde la criptografía aparece. ¿Cómo son las formas que uno puede tener de establecer esta comunicación segura? En general, si uno piensa,
de manera así bien inocente, uno podría decir, yo necesito siempre una clave, ¿sí? Si uno piensa en una comunicación muy básica entre dos personas que quieren enviarse mensajes por medios inseguros, ¿ya? Uno asume que esas personas se tienen que poner de acuerdo en una metodología para poder cifrar este mensaje y a la vez una metodología para poder descifrarlo. Y esa metodología lleva implícito una función y alguna clave. Entonces, cuando uno piensa en ejemplos simples, y hay un ejemplo simple que uno podría, del que podría hablar, es trasladar el alfabeto, ¿ya? Cuando uno tiene, por ejemplo, aquí está, con un color, voy a hacerlo con un segundito que se me perdieron los colores. A ver, quizás con este. Por ejemplo, uy, no sé por qué tengo un color, un segundito para... Tengo color blanco. No sé si se ve ahí ese color blanco abajo. Más o menos, pero lo que voy a hacer es breve. Por ejemplo, si uno tiene el alfabeto, qué sé yo, A, B, C, D, etcétera, hasta la Z, uno podría trasladar el alfabeto, por ejemplo, en 3 unidades y decir que escribe la aquí, la B, etcétera, y las otras letras van a quedar al principio, ¿ya? Por ejemplo, la Z acá. Entonces uno podría ponerse de acuerdo con una persona y decir que se va a comunicar de esta manera, decir que la B le va a hacer corresponder la Z, la C la A, y así sucesivamente. Entonces, ¿eso qué significa? Que dos personas se pusieron de acuerdo en una metodología que sería como una función que transforma el alfabeto en otro alfabeto y una clave. Y la clave consistía en cuántos lugares se corrieron las letras. Por ejemplo, aquí podrían ser 3. ¿Ya? Pero para eso las dos personas tienen que haberse encontrado para poder decir ese número, el 3. ¿Ya? Entonces, claro, si las dos personas se conocieron antes de querer comunicarse, eso es fácil. ¿Ya? Y es seguro, porque se asume que nadie lo está escuchando porque están en persona. Sin embargo, si estas dos personas que se quieren comunicar no tienen acceso a una comunicación, digamos, personalizada y están lejos, entonces cualquier tipo de intercambio de información se asume como no seguro. ¿Ya? Por lo tanto, un método de criptografía de ese estilo, que se conoce como criptografía de clave privada, ¿ya? No sería seguro si es que estas personas se tienen que mandar la clave por algún canal. ¿Ya? Entonces, en, en el año, más o menos en el año 76, ¿ya? Aparece un método para poder ponerse de acuerdo en una clave pública, ¿ya? O en una clave compartida, sin que necesariamente esas dos personas se encuentren. ¿Ya? Y eso es lo que se conoce como un criptosistema de clave pública. ¿Ya? Y básicamente la filosofía que está detrás es la siguiente, ¿ya? Es que uno tiene una función, aquí X no necesariamente es univariado, puede ser multivariado, ¿ya? Podría ser un vector, una matriz, un conjunto de símbolos, ¿ya? Entonces lo que uno le pide matemáticamente a estos sistemas para que funcionen bien es que la función que toma X y lo lleva Y sea fácil. ¿Pero fácil en qué sentido? Computacionalmente. Es decir, que cuando yo la describo y planteo un algoritmo que se puede implementar en algún ordenador, la cantidad de operaciones que va a realizar sobre, por ejemplo, un cuerpo finito, es una cantidad viable y rápida. Es decir, yo le doy X y el Y me lo calcula de manera muy rápida. Sin embargo, se le pide que la inversa, es decir, dado un Y, que yo sé que es imagen de algún X, ¿ya? Esto sea computacionalmente difícil de calcular. ¿Ya? Y ese es como el esquema. Bien, bueno, como les decía, esta idea de la criptografía de clave pública nació en el año 76, ¿ya? Fue creada por los matemáticos Diffie-Hellman, en un artículo que de hecho aparece mencionado también en se llama? En las notas, ¿ya? Y bueno, pensando en esa idea inicial, que yo les decía de que estas dos personas quieren poder acordar una clave, ¿ya? Que puede ser usada de manera simétrica, ¿ya? Tal como ese ejemplo tan simple del alfabeto que uno no quiere correr, ¿ya? Y uno asume que estas personas siempre se comunican por un canal que no va a ser seguro, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo pueden hacer para poder ponerse de acuerdo en un valor? ¿Ya? Que ellos lo van a usar como un elemento para una criptografía simétrica. ¿Ya?
Y esta es la genial idea de Diffie-Hellman, y es aquí donde jugaron un rol importante en esa época, o más o menos en los 80, ¿sí? Las curvas elípticas, ¿ya? Vamos a fijar algunas ideas. Cuando escribamos esto, FP, estamos asumiendo que este es un cuerpo finito de P elementos, ¿ya? Uno sabe que salvo isomorfismo este cuerpo es único, por eso es que uno usa esta notación, ¿ya? Pero básicamente lo que uno está haciendo es pensando en los enteros módulo P, ¿ya? Uno fija un P suficientemente grande, ¿ya? Uno siempre se hace preguntas para los primos chicos, porque por ejemplo en el caso del primo 2, pasa que, o el primo 2 y el primo 3, pasa que las curvas elípticas, ¿ya? No siempre se pueden escribir en su forma de Weierstrass corta, ¿ya? No es posible hacer ese cambio de variable, ¿ya? Pero para efectos criptográficos, el primo 2 y el primo 3 no van a ser de mucha utilidad acá, ¿ya? Entonces en general vamos a considerar primos grandes. Bien, entonces estas dos personas van a concordar esta información. Ellos se van a poner de acuerdo en una curva elíptica, ¿ya? Voy a tratar de escribir acá. Sí. Entonces aquí nosotros pensemos en una curva elíptica en su forma de Weierstrass corta de momento, ¿ya? Vamos a pensar en algo así, ¿ya? Más AX más B, ¿ya? Donde estos dos coeficientes viven en el cuerpo finito, ¿ya? Entonces lo que les comentaba recién del primo es que en general cuando uno define una curva elíptica está definiendo una ecuación mucho más larga que esta. Pero si P es distinto de 2 y 3, ¿ya? Uno puede hacer un cambio de variables y llevar esa ecuación a esta forma más corta, ¿ya? Bien, eso. Bien, entonces hay parte de este protocolo donde ellos van a tener información secreta que no van a compartir y también va a haber una información privada, o sea, pública, perdón, que ellos se van a enviar para poder concordar una clave secreta que solo ellos pueden conocer. Entonces, vamos a suponer que estas dos personas, generalmente se les llama Alicia y Beto, ¿ya? Van a comunicarse y por lo tanto Alicia va a escoger un entero NA y Beto va a escoger un entero secreto NB, ¿ya? Y van a hacer este cálculo, ¿ya? Este cálculo de acá, cuando hacemos NA por P, yo igual lo puse en los apuntes así como bien explicado, pero lo voy a decir acá de todas maneras. Cuando uno dice esto, que a veces lo abrevia también así para diferenciar las notaciones de esta manera, lo que está pensando es que suma el P consigo mismo N a veces, ¿ya? En general se va a considerar, porque como esta es una clave secreta, no se permite un rango muy amplio, ¿ya? Si ustedes se fijan, este grupo, el grupo de puntos de la curva elíptica que tiene coordenadas en FP, va a ser un grupo finito, ¿cierto? Porque tengo finitas posibilidades, y por lo tanto el orden de este punto va a ser finito, es decir, va a existir un n, digamos, no más grande que el orden del grupo, que cuando hago esta operación obtengo el punto en el infinito, ¿ya? Entonces, en general, como este punto va a estar fijo, el rango máximo del n va a ser el orden del punto, ¿ya? Y de la misma forma vamos a pedirle al n que sea positivo. Bien, entonces Alicia calcula esto, que es una operación en la curva elíptica, que es hacer NA veces P, ¿ya? Y calcula ese punto. Y Beto hace lo mismo con su clave secreta, ¿ya? Entonces los dos calculan un punto nuevo en la curva elíptica en base al mismo punto base, que es este P que está acá. Y ellos intercambian esa información, ¿ya? Es decir, Alicia le manda a Beto su punto y Beto le envía a Alicia el punto, ¿ya? Entonces, de momento que ellos se envían información, se asume que esa información es pública, ¿ya? Porque por más que ellos intenten hacerlo de alguna manera secreta, ¿ya? Siempre existen formas de interceptar esa información, ¿ya? Bien, ahora la pregunta es cómo ellos llegan a un valor en común, que sea el mismo y que sea secreto. Alicia toma lo que recibió de Beto y va a usar su clave secreta para calcular este punto. Y Beto hace lo mismo, es decir, cruza la información. Y lo que va a ocurrir es que por la conmutatividad de estos, digamos, de estos múltiplos, ¿ya? Del NA y del NB, ambos van a llegar al mismo valor, ¿ya? Si se fijan, Alicia lo que hace es esto, ella no sabe quién es NB, ¿ya? Entonces realmente ella no
digámoslo así, no calcula NA por P y después le multiplica NB, pero lo que sí sabe es que los puede conmutar. Entonces, cuando los puede conmutar, el cálculo que ella hace, que es solamente eso, es lo mismo que haber hecho esto, NB por QDA. Entonces, eso lo que me muestra es que los dos valores que calculan Alice y Beto son los mismos, es el mismo punto de la curva elíptica. ¿Ya? Entonces, la pregunta que uno se hace es si esto en efecto es seguro o no. ¿Ya? Aquí voy a borrar lo que había escrito recién. Ah, necesito el otro borrador. Bien, entonces, digamos que ellos lograron el objetivo de poder encontrar esta clave secreta. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, como decía recién, es si esto es seguro o no. ¿Ya? Es decir, si hay un amigo en común que quiere interceptar esta comunicación, puede llegar a conocer la clave. Entonces, aquí lo más relevante es el S. Entonces, si Jorge fuera este amigo en común, ¿qué información tiene Jorge? Conoce la curva, porque esa es lo que concordaron a Alice y Beto, el primo, ¿cierto? Que vendría siendo como digamos así, la etiqueta del cuerpo finito y el punto P. Pero para calcular S, necesita forzosamente los múltiplos, o sea, saber exactamente cuáles eran los enteros NB y NA. ¿Ya? Entonces lo que tiene que hacer es resolver esta ecuación que está ahí abajo. Dado el Q sub B, que es lo que le mandó, por ejemplo, Beto a Alicia, y dado el P, que es el punto base, cómo encontrar el N sub P. ¿Ya? Si este problema yo lo escribiera multiplicativamente, les haría mucho sentido lo que escribimos acá, la palabra logaritmo. Si yo pensara que tengo un grupo G cíclico, imagínense que G fuera generado por el punto P, ¿ya? Y que en vez de usar notación aditiva uso notación multiplicativa. Entonces yo lo que escribiría sería esto, ¿cierto? En notación multiplicativa quedaría así. Y si uno estuviera en los reales, y quizás sabe exactamente quién es P y todo lo demás, entonces ustedes dirían que esto es fácil, ¿cierto? Buscar el n, porque lo que tengo es una coacción exponencial, y simplemente aplico logaritmo, ¿cierto? Y ese sería el valor del n. Entonces, por esa razón, resolver este problema, ¿ya? Se llama el problema del logaritmo discreto, ¿ya? Es decir, dado dos objetos, dos elementos en el grupo de puntos de la curva, ¿ya? Tales que yo sé que uno de ellos multiplica el otro, porque a excepción de lo que puse recién, yo no tengo certeza que este grupo sea cíclico, ¿ya? De hecho, la mayoría de las veces no es cíclico, ¿ya? Pero lo que sí sé es que mi construcción era tal que yo sé que estos dos puntos están relacionados por un n como escribo ahí. Entonces, si el P y el Q están bien elegidos, mejor dicho el P, ¿ya? Y el N, entonces este N es único, ¿ya? Entonces a ese N que está ahí se le llama el logaritmo discreto de Q en base P. Entonces, para poder resolver esta ecuación es equivalente a resolver el problema del logaritmo discreto, ¿ya? Este problema, si es que lo han escuchado en algún otro contexto, no es particular de las curvas elípticas, ¿ya? De hecho, es un problema que uno puede enunciar en cualquier grupo donde uno tenga características como esta, y de hecho inicialmente fue formulado para el grupo finito de unidades módulo P, ¿ya? Se hizo para FP estrella, ¿ya? Porque se sabe que FP estrella es cíclico, ¿ya? Y ahí se usa esa notación multiplicativa que yo les había comentado recién, ¿ya? Entonces es un problema que parece muy simple en su, digamos, formulación, ¿ya? Entonces cuando uno lo ve desde el punto de vista matemático, uno se pregunta cómo resolverlo, ¿ya? Y como matemáticos probablemente diríamos que puede ser un problema fácil porque la solución más básica que uno se le ocurre es hacerlo por fuerza bruta, ¿cierto? Porque el E es un grupo finito. Conozco el P, sé que existe el N, ¿ya? ¿Y qué es lo que podría hacer? Empezar a calcular todos los posibles múltiplos de P hasta encontrar una colisión con el Q, ¿ya? Entonces eso lo primero que me dice es que si yo quiero que esto sea seguro, no puedo usar una curva sobre un cuerpo finito tal que este grupo sea muy pequeño. Y el tamaño de este grupo está básicamente determinado por el P. Entonces, si P es bastante grande,
¿ya? Puede ser que digamos, yo puedo afirmar que puedo hacerlo de la manera que dije recién, por fuerza bruta, ¿ya? Sin embargo, computacionalmente sería un problema inviable porque el número de pasos sería probablemente tan grande como, podría ser tan grande casi como el orden de P, ¿ya? Y eso podría no ser posible de ejecutar en un computador. Entonces, pensando en si este intercambio de claves es seguro o no, lo que ustedes pueden apreciar es que la seguridad radica en la dificultad de resolver el problema del logaritmo discreto para curvas elípticas, ¿ya? Entonces se dice que este problema es computacionalmente difícil, ¿ya? Y ahí hay que separar un poco la palabra dificultad, porque en matemáticas a veces uno dice que algo es difícil si no sé probarlo, si no tengo una respuesta, ¿ya? Como muchas de las conjeturas abiertas. Pero aquí le agregamos la palabra computacional, ¿ya? Y lo que quiere decir es lo que comentaba unas láminas más atrás, y es que cuando, o sea, lo que se sabe es que todas las respuestas matemáticas que se han dado para este problema, cuando uno las lleva a un algoritmo y cuenta cuántos pasos hay, la cantidad de pasos no es viable de resolverlo en un computador, ¿ya? De los algoritmos que se conocen para este problema, ¿ya? El mejor de ellos toma esta cantidad de pasos, más o menos, ¿ya? Raíz del cardinal del grupo. Ustedes vieron el teorema de Hasse, ¿sí? Y el teorema de Hasse lo que me decía era de que cuando yo quería calcular este numerito, el tamaño del grupo de puntos de la curva en FP, esto iba a ser P más 1, ¿ya? Menos un cierto número A, que no era más grande que P, ¿ya? Entonces, cuando P es muy grande, esto es básicamente P, ¿sí? Para valores muy grandes de P. Entonces, ¿qué pasaría si el primo P, ¿ya? Es de este orden? No digo que sea exactamente 2 a la 256, porque si no, no sería primo, pero en términos de tamaño, si fuera de este orden, ¿ya? Si fuera más o menos de ese tamaño, ¿qué es lo que pasaría? Que cuando yo lo pongo acá, lo que me quedaría sería 2 elevado a 256 partido en 2, que sería 2 a las 128 operaciones, ¿ya? Entonces se asume de que cuando yo tengo un computador y pienso en un algoritmo y quiero decidir si ese algoritmo es viable o no, desde el punto de vista del tiempo que te va a demorar ejecutarlo, eh, ese algoritmo no puede superar los 2 a las 100 pasos, ¿ya? Y de hecho eso ya es muy extremo, ¿ya? Es decir, un computador de casa no va a poder hacerlo de todas maneras, ¿ya? Y aquí estoy pensando en este primo, un primo de este tamaño, ¿ya? Entonces, hoy en día, los computadores que usan criptografía con curvas elípticas usan primos que son más o menos de este tamaño, es decir, que tienen 256 bits, ¿ya? Por lo tanto, el mejor algoritmo conocido no puede resolver el problema del logaritmo discreto en un tiempo razonable, ¿ya? Entonces, esto es muy dinámico porque que hoy no se pueda no significa que en 5 años más no se pueda o que en 10 años más no se pueda. Es decir, esto es difícil hasta que alguien no es capaz de presentar una respuesta que pueda resolver el problema en un número razonable de pasos, ¿ya? Bien, entonces hoy, si pensamos que esto se ocupa, ¿ya? Para hacer intercambio de claves, diríamos que mientras nosotros podamos conocer cuáles son los ataques posibles para el problema del logaritmo discreto, hacer criptografía con curvas elípticas es un problema, perdón, es una herramienta segura, ¿ya? Con los computadores clásicos. Bien, entonces, uno, claro, se puede hacer un montón de preguntas acá de qué tipo de investigación hay, y las dos tipos de investigaciones que ustedes podrían ver son las siguientes. Primero, atacar el problema del logaritmo discreto, ¿cierto? Encontrar alguna forma de resolver esto que, por ejemplo, para un primo grande como el que les comentaba recién, esto bajara mucho más de 128 exponentes, ¿ya? Y otro problema es que cuando uno piensa en la operación que estoy haciendo, siempre hago lo mismo. Si se fijan, siempre está calculando n veces p, n veces p. Entonces, por lo que ustedes vieron, existen fórmulas súper claras, explícitas para hacer esto, ¿ya? Sin embargo, uno quiere que este proceso sea rápido, que sea eficiente.
Por lo tanto, una pregunta natural es buscar curvas, ¿ya?, en las cuales su aritmética sea eficiente, es decir, que calcular n veces p sea rápido, ¿ya? Bien, entonces digamos que esto es lo que llamaríamos la criptografía actual o incluso media clásica en el sentido de lo que es lo que se ha usado en los últimos 20 años. Esta historia cambió un poco, ¿ya? Cambió un poco en el año 97, ¿sí? Cuando el matemático Peter Shor presenta un algoritmo, pero no es un algoritmo clásico en el sentido de la lógica usual, donde lo que uno asume son, digamos, una lógica binaria de verdadero y falso, 0, 1, sí o no, ¿ya? Este algoritmo que él encontró es un algoritmo de tipo cuántico, ¿ya? Es decir, es un algoritmo que no se puede implementar en un computador de los que tenemos actualmente. Y ese algoritmo que él encontró, que lo escribió de manera teórica, obviamente no lo puso en ningún ordenador de ese estilo porque no existía, ¿ya? Podría resolver el problema del logaritmo discreto y también el problema de la factorización de enteros en tiempo polinomial. Cuando uno dice tiempo polinomial, ¿ya?, a lo que se refiere es que si uno se toma una cantidad grande de ejecuciones del algoritmo, esto podría ser más o menos del tipo, qué sé yo, x a la a, ¿sí?, donde x es el tamaño de la variable de entrada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las curvas elípticas, mis variables de entrada tienen que ver con los primos, ¿sí? Todo se mueve en términos del tamaño de los primos, ¿ya? Entonces, aquí lo que uno hace es que asume que este es el tamaño del primo, por ejemplo, con el que está trabajando, ¿ya? Bien, entonces, insisto, ese era un trabajo teórico que dice, si existe un computador, un procesador cuántico con al menos cierta capacidad, el problema del logaritmo discreto se puede resolver en un par de horas, ¿ya? Bien, entonces, el tema de esto es que, claro, puede sonar medio apocalíptico, sin embargo, mientras el aparato no existe, esto es solamente conjetural, ¿ya? Pasaron varios años hasta que las agencias de Estados Unidos que se preocupan de la seguridad de las comunicaciones, que son estas dos, la National Security Agency y la National Institute of Standard and Technology, anunciaron de que era importante de que todos los dispositivos, todos los medios de traspaso de información transicionaran hacia nuevos algoritmos, ¿ya? Es decir, salir, por ejemplo, del Diffie-Hellman, que yo les presenté un poco más atrás, a algoritmos que pudieran resistir ataques cuánticos, ¿ya? Obviamente, esto del punto de vista práctico, no matemático, es un problema muy difícil porque tiene un montón de variables humanas que no tienen nada que ver con lo que uno se imagina, ¿ya? Por lo tanto, cambiar en un sistema Diffie-Hellman por otra cosa totalmente distinta es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿ya? Generalmente esos procesos tardan entre 10 y 20 años. Y por eso es que, a pesar de que en el 2015 todavía no se contaba con un procesador para ejecutar el algoritmo de Shor, eh, ellos, digamos, recomendaron estar preparados, ¿ya? Entonces, en el 2016, esta agencia, que de hecho es del gobierno de Estados Unidos, ellos lanzaron un concurso, ¿ya?, para la comunidad científica y de la industria que propusiera algoritmos criptográficos que fueran resistentes a ataques postcuánticos. Entonces, claro, la pregunta para nuestra clase de hoy es ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver todo esto con matemáticas? ¿Sí? Y lo que ocurre es que los algoritmos criptográficos de clave pública siempre basan su seguridad en algún problema matemático difícil de resolver, ¿ya? Lo que les mostraba recién, el problema matemático difícil tenía que ver con el logaritmo discreto, ¿ya? Voy a borrar esto. Nada más que para más o menos poner un poquito en contexto cuando uno, a qué se refiere cuando uno habla de un algoritmo cuántico, ¿ya? Por ejemplo, aquí me voy a pasar a las unidades que usan los algoritmos cuánticos, ¿ya? Un algoritmo usual, un algoritmo clásico, usa la unidad más pequeña de memoria que utiliza es el bit, ¿ya? De ahí uno pasa a los bytes, qué sé yo, kilobyte,
giga, tera, etcétera. Pero la unidad más pequeña es el bit, que puede tener solamente un estado, que es el 0 o el 1, ¿ya? Y en base a eso, todos los símbolos que uno utiliza, alfanuméricos, en general, uno los puede escribir como un número, y es un número, digamos, de este estilo, y después uno lo puede traspasar a una escritura binaria, que es básicamente escribir el número que está acá escrito en base 10, escribirlo en base 2, ¿ya? Entonces ahí uno tiene, por ejemplo, el 76, que uno lo puede escribir de esta manera como un número binario, ¿ya? Y tendría más o menos 6 bits, en realidad tiene 7, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando uno tiene un registro de bits, por ejemplo, aquí tengo 7, ¿ya? Si yo pensara que puedo trabajar con bloquecitos de n bits, lo que yo quiera hacer, ¿ya? ¿Cuántos bloquecitos de n bits puedo tener? Puedo tener 2 a la n, ¿cierto? Que son todas las posibles combinaciones de ceros y unos que puedo hacer. Un computador actual, computador clásico, lo que puede hacer es que puede registrar solamente uno y solo uno de esos valores en un momento dado, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno quiere hacer este tipo de un proceso, digamos, en el sentido binario, uno tiene que ir por cada uno de esos arreglos. En el caso del computador cuántico, la unidad más pequeña son los qubits, y acá, como veíamos, solamente pueden almacenar el 0 y el 1. Acá se permiten valores reales o complejos, ¿ya? Y la gran diferencia con el bit es que los registros pueden aceptar 2 a la n estados de forma simultánea, ¿ya? Permiten estados de superposición, que es algo que no se permite en una computadora clásica, ¿ya? Entonces eso le da una idea a uno de qué tan grande o cómo son más o menos las dimensiones entre una cosa y otra, ¿ya? Y nada más que también para tener una idea de qué es lo que hizo este señor Shor, su algoritmo, por ejemplo, dice que cuando quiere factorizar un entero que tiene 1000 bits, que es más o menos de este tamaño, ¿ya? Podría factorizarlo con un procesador de 213 qubits, ¿ya? Entonces, en la realidad, digamos, en el mundo real, uno necesitaría un computador con esa capacidad para poder quebrar el problema de factorización o del logaritmo discreto, ¿ya? Y si eso ocurriera, este problema se quebraría en unas horas, ¿ya? Y aquí un poquito de eso. Entonces aquí es como la comparación entre uno y otro. Entonces claramente un computador cuántico, ¿ya? Tiene una capacidad exponencial en términos de un computador clásico. Eh, bueno, hoy en día lo que se conoce, los procesadores que se han fabricado no han superado los 53 bits, es decir, todavía falta bastante para alcanzar ese número que se requiere según este algoritmo para poder quebrar estos sistemas, ¿ya? Sin embargo, eso es algo que no se sabe. Bien, entonces, yo les comentaba recién de que lo que ocurrió, ¿cierto?, es que el NIST lanza esta convocatoria, ¿ya? Y se presentan muchos equipos que presentan, digamos, propuestas criptográficas, y aquí está un poquito la idea que les comentaba de que esta transición puede demorar más o menos 2 décadas, ¿ya? Y algunas de las familias de algoritmos son estas de acá, ¿ya? Entonces, cuando se habla de familia, es cuál es el problema matemático difícil que está detrás, ¿ya? Entonces, una de las familias que ha tenido digamos, muchos avances en el sentido en que han sido protocolos muy buenos, han sido protocolos basados en reticulado, ¿ya? Basados en códigos, en funciones hash, que son otro tipo de herramientas, ¿ya? Y ustedes podrían preguntarse entonces si será que las curvas elípticas mueren con la criptografía postcuántica, ¿ya? Porque básicamente el gran problema interesante ha sido el problema del logaritmo discreto, lo que se usa hoy en día, y eso va a estar muerto con un computador cuántico, ¿ya? La respuesta es que hay esperanza para las curvas elípticas, y una de las familias de protocolos postcuánticos que se cree que son postcuánticos, ¿ya? Y decir que algo es postcuántico es asumir de que de momento no existe ningún algoritmo, ni clásico, ni cuántico, que pueda quebrar el problema difícil que está detrás, ¿ya? Y ese es un problema que, digamos, se asume, digamos, válido hasta que alguien nos pruebe lo contrario,
decir el día de mañana esto puede morir, cualquiera de estos algoritmos pueden ser quebrados porque alguien encontró una metodología para resolver el problema, ¿no? Bien, entonces, lo que les quiero contar como aplicación, todo esto ha sido como un poco una motivación para por qué nos interesaría quizás a partir de hoy empezar a estudiar estos sistemas, es porque estos van a ser los sistemas criptográficos del futuro. ¿Ya? Probablemente hoy ni en los próximos 5 años no se van a implementar, pero sí dentro de los 10 o próximos 20 años. ¿Ya? Entonces, para eso necesito revisar algunos tópicos de curvas elípticas sobre cuerpos finitos. ¿Sí? No sé si tienen preguntas hasta ahora de lo que les he comentado. Aprovechen. De todas maneras, en las notas que le mandé hay algunos detalles, igual si quieren, si no alcanzaron a escuchar o si quieren ver más referencias. Bien. Entonces, como les decía, quiero revisar algunos detalles de curvas elípticas sobre cuerpos finitos para hablar un poquito de este protocolo que se llama SIDE o SICRE. Bien. Uno de los subgrupos importantes asociados a las curvas elípticas son los subgrupos de torsión, ¿ya? Que son los puntos, digamos, si pensamos en la n-torsión, son los puntos que viven en alguna extensión de FQ. Entonces aquí estoy asumiendo que mi curva E, está definida sobre FQ, ¿ya? Y cuando digo P en la clausura algebraica, no es que necesariamente me tenga que ir al final, sino que este punto P podría vivir en alguna extensión, en principio finita, ¿ya? Como el de T acá arriba, extensión de grado T, de FQ, ¿ya? Entonces son puntos que no necesariamente sus coordenadas viven en el cuerpo base, ¿ya? Pero que sí satisfacen la ecuación, ¿ya? Y tal es que existe un n, tal que n por p me da el punto en el infinito. Aquí debería haberlo cambiado. Si voy a arreglarlo después las láminas. Este es el infinito, ¿ya? Entonces, en particular aquí viven los puntos de orden n, ¿ya? Y todos aquellos que el orden es, digamos que cuando los multiplico por n se vuelven infinitos, ¿ya? Y esto coincide con ser el kernel de la multiplicación por n. ¿Ya? Ya, lo interesante de los grupos de torsión, ¿ya? Es que se conoce bien su clasificación, ¿ya? En particular son grupos finitos, abelianos, ¿ya? Así que uno puede decir bastante de ellos. En el caso de que yo esté pensando en la L-torsión, donde L no es divisible por P, aquí no lo dije, pero cuando uno en general habla de un cuerpo finito de Q elementos, uno está asumiendo que el Q es potencia de algún primo, ¿ya? Entonces, cada vez que escriba FQ es potencia de primo, donde ese exponente podría ser 1 también, ¿ya? Ya. Entonces aquí, en el caso de que el L, que estoy poniendo acá, no sea divisible por la característica del cuerpo base, entonces el grupo de n-torsión va a ser el producto de estos dos cíclicos, ¿ya? Y en el caso de que piense en alguna torsión potencia de P, voy a tener dos posibilidades, ¿ya? De que esto va a ser ZP a la I, ¿ya? Donde el I es el mismo que estoy poniendo acá, o que esto sea trivial. Aquí me equivoqué. Lo que pasa es que cuando uno habla del punto en el infinito, ¿ya? A veces usa la notación o la notación infinito, ¿ya? Yo quise usar la notación infinito, pero a veces uso esa notación de O y se me pegó ahí de otros slides, así que por eso me quedo sin infinito, ¿ya? No quise usar el O porque el O lo usé para otras cosas en esta charla, así que si me disculpan ahí por ese typo. Pero entonces tengo esas dos posibilidades, que la P torsión o P a la I torsión puede ser así o así. Ahora, cuando miro la P torsión, donde el exponente es 1, entonces según lo de la lámina anterior, esto tendría que ser ZP o trivial,
no tengo más posibilidades. En el caso de que sea trivial, a esa curva le vamos a llamar supersingular, ¿ya? Y esas son las curvas que nos van a interesar para ese protocolo que les voy a mostrar en un ratito más, ¿ya? Si la p-torsión no es trivial, uno dice que es una curva ordinaria, ¿ya? Y esas en particular no van a ser de interés para esta charla. Como decía recién, las supersingulares en criptografía postcuántica han jugado un rol muy importante porque tienen ciertas características, ¿ya?, que de partida ofrecen una posibilidad de crear un protocolo de intercambio de claves cuya seguridad no se basa en el logaritmo discreto, ¿ya? Y también tienen ciertas posibilidades, digamos, de tener una, digámoslo así, una aritmética eficiente, ¿ya?, en los cuerpos finitos. Ok. Bien, entonces quiero ver algunas propiedades de las curvas supersingulares que con lo que tenemos, con lo que hemos visto, podemos probarlas, ¿ya? Ese uno ahí, sí. Y en particular, una cuestión interesante es que uno puede decir bastante del orden de una curva supersingular, ¿ya? Entonces, de hecho, uno tiene que si tengo una curva sobre FQ, Q siendo múltiplo de P, y tengo A, este numerito que ustedes lo vieron que aparecía en el teorema de Hasse, ¿ya? Entonces la curva va a ser supersingular sí, solo si este numerito que aparece acá es divisible por P, ¿ya? Es decir, es 0 módulo P. Y si es 0 módulo P, eso es equivalente a decir que este número de acá va a ser 1 módulo P, ¿cierto? Porque el Q ya es 0 módulo P, esto también, entonces me quedaría 1 módulo P, ¿ya? Voy a hacer la prueba de ese resultado. Voy a copiar el teorema para que lo podamos ver. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Ya, ahí para que lo podamos ver. Bien. Entonces, para la prueba, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que voy a necesitar es lo siguiente. Si se fijan acá, todo se basa en este entero A, ¿ya? Este entero A verifica la siguiente ecuación. Ustedes vieron el automorfismo de Frobenius, ¿cierto? Que lo que hacía era que tomaba pares de puntos y los llevaba a la Q-potencia, si es que estábamos trabajando en FQ, ¿ya? Ese automorfismo de Frobenius, en términos de ese A que está ahí arriba, verifica esta ecuación, ¿ya? Y este Frobenius está relacionado directamente con el Q, ¿ya? De hecho, A es el único entero que hace posible que esta ecuación se vuelva a cero. Aquí, para aclarar, esto se puede ver medio raro porque pareciera que estoy tratando el pi como un número, y el pi, como decía, es el Frobenius, en este caso de Q, ¿ya? Y lo que estoy pensando acá, al lado izquierdo, es que esta es una función, ¿ya? Que cuando la aplico en cualquier punto, se vuelve cero, ¿ya? Y el cero sería el cero de la curva elíptica, que sería el punto en el infinito, ¿ya? Y aquí el Q, lo que sería es multiplicar por Q, ¿ya? Bien, entonces a verificar eso, entonces vamos a escribir lo siguiente, vamos a escribir esto como una cuadrática de esta manera, a x más q, ¿cierto? Y esto lo vamos a factorizar como x menos alfa por x menos beta, ¿ya? Por lo tanto, sé cómo se comporta multiplicativamente y aditivamente el alfa y el beta. De aquí uno puede probar que cuando miro esta identidad de acá arriba y en vez de Q considero una potencia de Q, entonces voy a tener que eso se puede escribir de esta manera. Aquí ponga un n cualquiera, entonces me va a quedar, me queda el Q a la n, me queda el 1 y me quedaría el a a la n. ¿Ya? Ya. Y de hecho, en realidad voy a decir más. De hecho, lo que se cumple es en términos del alfa y el beta. Entonces, lo que va a quedar es que esto, de hecho, aquí me equivoqué, este es un menos, ¿ya? Alfa a la n más beta a la n, ¿ya?
Ya, ¿qué es lo que quiero hacer? Para aclarar un poquito por qué me tomé este n aquí. Esto que he hecho acá, de momento no estoy usando para nada que la curva sea súper singular. Estoy usando cosas bien genéricas de curvas sobre cuerpos finitos, ¿ya? Entonces, si yo asumo que el A es 0 módulo P y quiero probar que es súper singular, ¿qué tendría que probar? Que la P torsión es 0 para que la P torsión es 0, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que ningún punto en ninguna extensión de FQ se anula al multiplicarlo por P. Entonces, claro, eso puede ser medio difícil de pensar porque no tengo tanto control sobre toda la clausura algebraica. Pero si yo sé lo que pasa en FQ a la n para cualquier n, entonces sí puedo decir lo que pasa en la clausura algebraica. Entonces, por eso me pasé aquí a este n medio extraño que quizás no les hizo mucho sentido al principio. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? A este numerito de acá le voy a llamar S sub n, ¿ya? Y la gracia es que el S sub n verifica la siguiente recurrencia, ¿ya? Esto no es tan evidente, se puede probar, y es que el S sub 0 es igual a 2, el S sub 1 es igual a la, que es lo que se conoce como la traza de Frobenius, y en general Sn más 1 va a ser ASN menos QSN menos 1, ¿ya? Eso es algo que se puede chequear. ¿Ya? Y aquí, si se fijan, todavía no partido con, no eligió ninguna de las implicancias, que solamente me quedé con esta lista digamos, de propiedades generales de las curvas elípticas. Y ahora recién voy a partir haciendo la prueba. Entonces, lo primero, vamos a suponer, ¿ya?, que el A es 0 módulo P. ¿Ya? Bien, entonces si el A es 0 módulo P, lo que tengo que chequear es que, como decía, que la P torsión es trivial. Entonces tengo que ver que no hay ningún punto que se anule por P en ninguno de estos cuerpos F igual a N. Ya, esta información, si se fijan, me dice cosas sobre esta relación de recurrencia, ¿cierto? Si el A es 0, en particular, cuando yo reduzco esto módulo N, esto desaparece, perdón, módulo P, esto desaparece y esto también, porque el cuerpo es potencia de P, y esto también. Entonces, automáticamente puedo decir, ¿cierto?, de que el S1, por supuesto, es 0 módulo P, y de hecho el Sn también, ¿cierto? El Sn más 1 también es 0 módulo P para todo n mayor que 1, ¿sí? Bien, entonces voy a llevar esta relación, digamos, módulo P del Sn acá arriba, ¿ya? Si copio esta cosita más abajo, que vaya arriba. Me salió peor, mejor lo hubiera escrito, eso me pasó por querer ahorrar tiempo. Mira, me quedo sobrepuesta ahí. Ya, si la idea era copiar y pegar abajo, pero ya no importa. Bien, entonces, lo que decía, de esto de acá arriba, cuando ustedes miran el S1, el S1 es el A, ¿ya? Pero esto, en realidad, si yo digo que Sn más 1 es 0, en particular todos los Sn van a ser 0. Entonces, ¿qué va a pasar? Que módulo P, esto va a ser 0, y esto también va a ser 0, ¿ya? Entonces, lo que puedo escribir así rápidamente, ¿cierto?, es que eso que quería copiar recién y no me fue muy bien, cuando acá pongo un n cualquiera, ¿cierto?, esto va a ser 1 módulo P, ¿cierto?, porque todas las otras cosas desaparecen. Entonces, como esto ocurre para todo n mayor que 1, ¿ya?, lo que puedo concluir es que entonces P no divide al orden de ese grupo para ningún n mayor que 1. De hecho, es mayor igual, ¿cierto? Sí.
que en realidad si pongo mayor igual, no, está bien si pongo mayor igual, sí, porque el 1 ya lo tengo. Ya, bien, eso, ¿ya? Ya, pero si yo tengo un grupo que P no divide al orden, ¿ya? Entonces, en particular, no puede existir ningún elemento de orden P, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo escribiría? Simplemente eso, que no hay elementos de orden P en este grupo, en E, en E de F a la N, para ningún N, ¿cierto? Cualquier N que yo me tome, cualquier extensión, nunca voy a poder encontrar un elemento de orden P. Ahora, como os decía, la P-torsión, yo no la miro en un cuerpo fijo, la miro en todas las extensiones. Básicamente la miro en la clausura algebraica. Pero la clausura algebraica de FQ, y aquí está el misterio de por qué me tomé los N, yo la puedo escribir como la unión de todas estas. ¿Cierto? Entonces, si no hay ningún elemento de orden P en ninguna de estas, no va a haber ningún elemento de la clausura algebraica. Entonces, esto implica que la P-torsión de la curva es trivial, solamente está al punto en el infinito, y esto implicaría que entonces la curva E es supersingular. ¿Sí? Entonces, si se fijan, es una prueba, entre comillas, simple, porque las cosas que usé son más o menos conocidas para ustedes, salvo quizás esta relación de acá, de repente que no les es tan natural, y esta de acá, ¿ya? Y así probamos que si a 0, entonces la curva es súper singular, ¿ya? Voy a hacer la prueba rápidamente en la otra dirección, ¿ya? Y hacemos un pequeño break, ¿ya? Para que cansen un poquito. En la otra dirección, uno puede hacerla por el contrapositivo, ¿ya? Lo que uno puede hacer en la otra dirección es lo siguiente. El pequeño teorema de Fermat me dice lo siguiente con respecto al A. Me dice que A a la P menos 1 es 1 módulo P, ¿cierto? Y estamos suponiendo que A no es 0 módulo P, ¿sí? Lo vamos a hacer por contrapositivo. Entonces, vamos a probar que si A no es 0 módulo P, entonces A no puede ser supersingular y por lo tanto es ordinario. Entonces, si A no es divisible por P, vale el pequeño teorema de Fermat de esta manera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puedo decir aquí? Que si yo me tomo N como P menos 1 y me voy a la escritura que hicimos en la página anterior para el E del, digamos, para el cardinal del grupo de puntos de la curva en FQ a la N, yo puedo reemplazar el N por P menos 1. Entonces quedaría, si N es P menos 1, entonces el orden de este grupo, aquí le pongo P menos 1, este sería el N de recién, ¿ya? ¿Qué cosa es? Si ustedes miran esta identidad, me dice que me debería quedar el cual a N, esto más el SN de acá, ¿ya? Lo que yo sé, ¿ya? A ver si me da algún detallito. Sí, se me había olvidado un detalle, que tiene que ver con el A sub n, ¿ya? Cuando el A no es divisible por P, cuando el A no es 0 módulo P, ¿ya? Lo único que puedo decir del SN, ¿ya? Es esto, ¿ya? Es decir, esto se va y me quedaría A por SN, ¿ya? Entonces, lo que puedo decir acá, que lo voy a agregar aquí a un ladito, ¿ya? Tengo por un lado esto, por un lado eso, y por otro lado uno puede tener que el S sub n es a la n módulo P,
¿ya? Y esto no es difícil de chequearlo a partir de la relación de recurrencias, y de hecho para esto no necesito Fermat, ¿ya? Solamente necesito que el S1 es A módulo P, ¿ya? Es todo lo que uso para probar eso con respecto a la recurrencia, ¿ya? Y sí, pues, esto es relevante porque yo, para poder decir qué pasa con esto, necesito saber qué pasa con el SN, ¿ya? Entonces el SN es, lo único que puedo decir es que jala N, ¿ya? Y este se va y me quedaría básicamente 1 menos A a la N, ¿ya? Entonces en general, aquí esto es como, digamos que era un poquito antes que lo de acá, lo que puedo decir es que para cualquier n, antes de pasarme al n igual p menos 1, ¿ya? Yo puedo decir que esto es q a la n, cuando lo reduzco módulo n, sería q a la n más 1 menos sn. Pero q a la n desaparece, entonces esto me va a quedar simplemente 1 menos a la n, módulo p, ¿ya? Porque todas las otras cosas desaparecen, ¿ya? Ya, y ahora voy a, ¿cómo se llama? Voy a usar esta parte para continuar, ¿ya? Ya, entonces, de lo que escribí acá al lado derecho, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a tener? Cuando yo combino estas dos cosas, ¿ya? Combino el pequeño teorema de Fermat más esta propiedad de acá, en todos lados estoy usando que la A no es 0 módulo P, entonces voy a tener que, entonces, el grupo, cuando le pongo P menos 1, va a ser 0 módulo P, ¿cierto? Porque la A a la N va a ser 1, básicamente, ¿ya? Eso es lo que voy a tener. Entonces ahí sí voy a tener, ¿ya? Que el P divide el orden de ese grupo, entonces eso va a implicar que existe un P en este grupo de acá, ¿ya? Tal que el orden de P es el primo P, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Implica que la P torsión de la curva sería distinto de infinito, distinto de trivial. Esto implicaría entonces que la curva E es ordinaria, ¿ya? Entonces, para efectos de estas pruebas, lo único que a uno le interesa es que la curva tenga P torsión trivial o no trivial, ¿ya? Entonces aquí, como uno le interesaba mirar la clausura algebraica, en realidad bastaba con que cualquier extensión de FQ hubiera algún punto, ¿ya? Con eso uno ya tiene que la curva no puede ser súper singular, ¿ya? Entonces básicamente usamos la relación de recurrencia, usamos teorema de Fermat y aquellas relaciones que venían digamos, del teorema de Hasse, ¿sí? Y con eso probamos este teorema. Entonces, en particular, en las curvas supersingulares, puedo decir algo más con respecto al orden de su grupo, ¿sí? Ya, la prueba de todas maneras está en los apuntes que les mandé, así que por si quieren revisarla. Y un corolario que sale más o menos rápido, combinando el teorema de Hasse con la proposición, es que el grupo de orden, o sea, el grupo de puntos de la curva en FP tiene exactamente P más un elemento. Acá no puedo decir que es exactamente 1, acá puedo decir solamente congruente a 1. Pero aquí, por las características de este elemento A, que este elemento A no puede ser más grande que 2 veces la raíz de el Q, que yo pongo acá. Acá debería ser P, de hecho, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué es eso? Entonces, si uno combina esto con el hecho de la proposición, que me dice que A tiene que ser 0 módulo P, no le deja más opciones a la que ser 0. Y si el A es 0, entonces tengo esto. Entonces, es bien interesante porque yo sé cómo son las cardinalidades de los grupos de puntos racionales de las curvas supersingulares sobre FP, ¿ya? Así que tengo esas dos conclusiones, ¿ya? Bien, no sé si tienen preguntas, podríamos hacer un break de unos 3 minutitos, ¿ya? Por si quieren tomar agua o algo, o aprovechar de consultar. Voy a pausar la grabación y, digamos, en
3 minutos continuamos. Yo voy a estar acá de todas maneras por si tienen consultas. Ya, no sé si tienen preguntas. De todas maneras me pueden escribir después si les sale alguna duda. ¿Ya? Ya, entonces voy a continuar. Entonces estábamos viendo este tema de las curvas supersingulares, ¿sí? Con respecto a su orden, ¿ya? Y otro elemento relevante para este protocolo tiene que ver con las funciones que yo puedo definir entre curvas elípticas y que preservan su estructura, ¿ya? Lo interesante de las curvas elípticas es que, como ustedes vieron, ¿cierto? Tienen una estructura geométrica y una estructura, digamos, algebraica, porque son un grupo abeliano, ¿ya? Entonces, cuando uno piensa en grupos abelianos, uno siempre piensa en las funciones que preservan su ley de grupo, ¿cierto? Que son los homomorfismos. En el caso de las curvas elípticas, uno quiere que preserve, además de la ley de grupo, quiere que preserve la estructura geométrica. Entonces, ese tipo de funciones les llamamos isogenias, ¿ya? Y son básicamente funciones racionales, es decir, que son cocientes de polinomios, ¿ya? Que son no constantes y que preservan la ley de grupo. Es decir, que cuando yo hago phi de p más q, eso es phi de p más phi de q, ¿ya? Quizás lo difícil para trabajar con isogenia es que uno se pregunte, cuando yo tengo un candidato a isogenia, ¿cómo chequeo que es isogenia? Uno tendría que ser, ¿cierto? Lo que decía, que phi de, phi de p más q es phi de p más phi de q, ¿ya? Pero eso puede ser difícil porque la ley de grupo de la curva no es tan fácil de trabajar algebraicamente, ¿ya? Y hay algunos modelos de curvas que también, dependiendo de cuántos coeficientes uno considere, si quizás uno está en un cuerpo de características 2 o 3, esto se haga difícil. Entonces, una observación importante que nos permite saltarnos eso, es que si yo tengo una función racional, que eso es simplemente mirar la forma que tiene la función, que lleva el punto en el infinito de la curva de 1, el punto en el infinito de la curva de 2, es decir, lleva el neutro en el neutro, automáticamente va a ser una isogenia, ¿ya? Otra cosa que cumplen las isogenias es que siempre son sobreyectivas, ¿ya? Que no es algo que todos los homomorfismos de grupo cumplan, ¿ya? Y también es posible simplificar un poco su escritura, ¿ya? Siempre se pueden encontrar polinomios en una variable, porque aquí a priori en la definición, cuando yo digo funciones racionales, como estoy considerando básicamente estos puntos P tienen coordenada x, y, ¿cierto? Entonces estas funciones racionales de las que hablo acá deberían ser polinomios P de x, y, dos variables, ¿ya? Pero la verdad es que se puede simplificar, ¿ya? Porque el y el x están relacionados, ¿cierto? Yo sé que el y cuadrado es igual a alguna cierta relación del x, un cierto polinomio cúbico, ¿ya? Entonces, usando esas relaciones, uno puede encontrar polinomios que también van a ser racionales, pero solo en la variable x, que hacen posible que yo escriba la isogenia de esta manera, ¿ya? Entonces, uno siempre puede asumir que las isogenias tienen esa, digamos, esa escritura, ¿ya? Entonces, las isogenias son nuestras funciones buenas en el mundo de las curvas elípticas. Ustedes vieron la definición del grado de una isogenia, ¿ya? Que es el tamaño del kernel como homomorfismo. Siempre el kernel de una isogenia va a ser un subgrupo finito, ¿ya? En nuestro contexto, que estamos trabajando solo sobre cuerpos finitos, eso es obvio, pero en general característica cero podría no ser así, ¿ya? Cuando uno escribe la isogenia de esta manera, estos polinomios permiten también definir el grado, ¿ya? Si uno se toma el polinomio de la coordenada x, que le llamamos R1, y lo escribo de esta manera, entonces el grado de la isogenia va a ser el máximo de los grados de estos polinomios, ¿ya? Entonces, el grado de la isogenia no solo nos entrega el tamaño del kernel, sino que me dice un poco cómo va a ser su complejidad, digámoslo así, algebraica, ¿ya? Porque si uno quiere hacer cuentas con ella, a mí me interesa saber cómo son estos polinomios, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un polinomio de grado muy grande, eso se vuelve más complejo a trabajar, ¿ya? Entonces, el grado lo pueden pensar como un poco la complejidad de estas funciones o como el tamaño del kernel, ¿sí? Bien, cuando uno tiene una isogenia de E1 en E2, esa isogenia no necesariamente tiene una inversa, ¿ya? Porque podría no ser inyectiva,
¿ya? Aquí este es el mismo L de acá. Entonces lo interesante es que siempre existe, si yo tengo una isogenia de E1, N2, siempre tengo una forma de volver, con una isogenia que le llamo ρ tilde, que es la que se llama isogenia dual, ¿ya? Y la gracia de esa forma de volver es que no es tan arbitraria, sino que cuando yo compongo estas dos isogenias, lo que me da es la multiplicación por L, en cualquiera de los dos sentidos, ¿ya? Y otra cosa interesante de ρ tilde es que el grado de ρ tilde va a ser el mismo grado de la isogenia ρ, que en este caso es L, ¿ya? Entonces, si voy con una isogenia de grado L, siempre tengo una forma de volver con otra isogenia de grado L, ¿ya? Esa es una propiedad interesante de las isogenias que se puede probar usando un poquito de teoría de Galois. Otra cosa es que las isogenias preservan la supersingularidad, ¿ya? Es decir, si yo tengo dos curvas que son isógenas, es decir, que existe una isogenia entre ellas, o ambas son supersingulares o ambas son ordinarias, pero no puedo tener una isogenia que lleve a una supersingular en una ordinaria o viceversa, ¿ya? Así que eso también permite mantener un poco la clase. ¿Ya? Y esto que viene acá es digamos, la parte fundamental de las isogenias para poder hablar de los protocolos cuánticos. Y es que están únicamente determinadas por su kernel. Eso no pasa en general en los homomorfismos de grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una isogenia con un kernel dado, ¿ya? Esa isogenia es única. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tuviera, por ejemplo, esta isogenia E1, perdón, phi, que va de E1 a E2, y le puse a su kernel G, ¿ya? Y se me ocurre armar otra isogenia en otra curva E3, llamémosle phi tilde, y tal que G también va a ser el kernel de phi tilde. En general, si tuviera cualquier grupo, no necesariamente hay una relación entre las imágenes y entre las funciones. Aquí lo que va a pasar es que va a haber un isomorfismo entre estas dos curvas E2, E3, llamémosle beta, tal que beta compuesto con phi me da esta phi tilde de acá, ¿ya? Entonces, para efectos de lo que vamos a hacer, nosotros nos quedamos con, por ejemplo, con phi, ¿ya? Porque las dos curvas que vamos a obtener son las mismas, ¿ya? Entonces, isogenias son únicas, están únicamente determinadas en términos de su kernel, ¿ya? Y lo único, esa unicidad es la que acabo de poner en este diagrama. Entonces uno va a tener como una especie de correspondencia entre subgrupos de la curva isogénea, una correspondencia 1. Esa es una cuestión bien, bien importante. Otra cosa bonita es que existen fórmulas súper explícitas para calcularlas cuando yo conozco el kernel, ¿ya? Lo que acabo de decir, me doy mi curva de partida, me doy mi kernel, ¿ya? Entonces la isogenia que va a tener este kernel va a ser de esta forma, ¿ya? Este es el polinomio R1 y el R2 del que hablaba recién, donde este denominador, ¿ya? Va a estar explícitamente relacionado con el kernel. Va a ser el producto de x menos todas las x coordenadas de los puntos en el kernel, salvo el punto en el infinito. Por eso le puse g estrella, ¿ya? Entonces, si g fuera de tamaño L, entonces este de acá va a ser un polinomio de grado L-1. ¿Sí? Y este g y este h están relacionados también, por lo tanto, si yo conozco h, ya conozco g, ¿ya? Y esta fórmula también me da los coeficientes explícitos de la E'. Entonces, las isogenias se entienden muy bien, ¿ya? Se clasifican únicamente por su kernel y tengo fórmulas explícitas para calcularlas, ¿ya? En el caso de que sean 1 a 1, van a ser obviamente un isomorfismo, ¿ya? Y cuando las dos curvas son iguales, uno dice que es un endomorfismo, ¿ya? Los isomorfismos de curvas elípticas, todos tienen la misma forma, son todos así, de la forma mu cuadrado x, mu al cubo y, donde este mu no necesariamente vive en el cuerpo base, puede vivir en alguna extensión, ¿ya? Como a uno le interesa clasificar las curvas de isomorfismo, ¿ya? Se define un elemento que es el j invariante, que es una función que toma una curva y la asocia a este elemento en el cuerpo finito, ¿ya? Y se puede probar
que dos curvas elípticas son isomorfas, aquí me faltó un barra, esto es re importante, es el FQ barra, si solo si tienen el mismo J invariante. ¿Ya? Probar esto no sale muy fácil usando lo que puse en la página anterior, ¿ya? Lo de acá, ¿ya? Porque se puede a partir de J invariante construir el isomorfismo y viceversa, ¿ya? Bien, eso que dije recién vale para cualquier curva elíptica, ¿ya? Ahora, en el caso de la supersingular, ocurre algo bien interesante porque esto permite clasificarlos, pero en alguna clausura algebraica, o sea, en alguna extensión de FQ. Entonces, que compartan el mismo J invariante me da información parcial, en general. Pero en el caso de las supersingulares, los J invariantes siempre viven en FP cuadrado. Por lo tanto, si viven en FP cuadrado, ¿ya? Yo puedo clasificar las curvas supersingulares en clases de isomorfismos en FP cuadrado, ¿ya? Entonces, para efectos de esa clasificación, miro solo FP cuadrado, ¿ya? Y un teoremita interesante, que por tiempo no lo voy a alcanzar a probar, pero están los apuntes, es que como me interesa clasificarlas en FP cuadrado, si miro su cardinal ahí, siempre voy a poder decir que el cardinal es P más 1 cuadrado, ¿ya? Esto es una combinación, un poco de ese teorema que hablé algunas páginas más atrás, y también de la estructura de grupos de estas curvas, ¿ya? Bien, entonces, en los minutitos que me quedan, quiero hablarles de ese protocolo SAIC que había hablado al principio, que es un protocolo que se asume que es resistente a ataques cuánticos, ¿ya? Bien, quiero recordarles un poquito cómo era Diffie-Hellman en curvas elípticas. Diffie-Hellman en curvas elípticas, en el caso clásico, era esto. Uno tenía a Alice y Beto que se intercambiaban estos puntos y después calculaban un punto en común que era este de acá, ¿ya? Pero el problema era que esto de acá se volvía vulnerable, ¿ya? Por el problema del logaritmo discreto. Entonces, SAIC, ese protocolo al que les hablaba recién, nos viene a dar una versión de Diffie-Hellman postcuántica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los principales elementos que usa? Usa un cuerpo finito bien particular porque considera un primo no cualquiera, ¿ya? Y considera curvas elípticas definidas en FP cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que uno necesitaba en Diffie-Hellman? Uno necesitaba definir parámetros públicos. Alice y Bob necesitaban ponerse de acuerdo, o sea, necesitaban fijar secretos y enviarse información y ser capaz de calcular un secreto compartido. ¿Cuáles van a ser los parámetros públicos en este caso? Lo primero que hay que fijar es el cuerpo finito, y aquí el cuerpo finito va a ser un cuerpo FP, donde el P se considera de esta manera bien particular, potencia de 2 por una potencia de 3 menos 1, donde estos exponentes son variables, pero se les pide que el tamaño de estas dos potencias sea muy parecido, ¿ya? Después, el otro parámetro va a ser una curva elíptica, que la asumimos definida sobre FP cuadrado, y como vimos una lámina más atrás, yo sé que el cardinal de su grupo de puntos sobre FP cuadrado va a ser P más 1 cuadrado, pero P más 1 cuadrado va a ser así, potencia de 2 por potencia de 3 al cuadrado. Entonces, lo que se asume ahí, público para todo el mundo, es la curva, el cuerpo finito, y esta lista de 4 puntos que van a cumplir la siguiente propiedad. Esto de acá es la 2 a la EA torsión, ¿cierto? Es decir, todos los puntos que cuando los multiplico por 2 a la EA se vuelven el punto en el infinito, ¿ya? Entonces, este grupo podría no necesariamente estar definido acá. Podría ser que muchos de esos puntos vivan en la clausura algebraica, porque esa es su definición. Pero un ejercicio para ustedes es que probar que en efecto, en este caso, cuando uno tiene una curva supersingular sobre FP cuadrado con este P, estos dos grupos están completamente dentro de FP cuadrado. Entonces, si se fijan, no necesito levantar mucho el cuerpo. Entonces, puedo trabajar con un cuerpo más pequeño. Porque si yo trabajo en FP, si ustedes piensan en la cantidad de datos que tengo que usar, estoy pensando en una cantidad súper acotada. Pero si me voy a la quinta,
y P ya es grande, entonces tengo que crecer mucho más en términos de datos, ¿ya? Entonces hasta aquí puedo hacer todo en FP cuadrado, ¿ya? Entonces elijo dos generadores, ¿ya? Como, como estos de acá, por la estructura del grupo de torsión que vimos más atrás. Yo sé que es un producto de dos cíclicos, entonces lo que uno hace acá es que escoge dos puntos que son linealmente independientes y que tienen orden maximal, es decir, que tienen orden 2 a la EA y en otro caso 3 a la EB. Entonces es como una base, ¿ya? Y esos puntos son públicos. Entonces la curva, el primo y estos generadores. Bien. Y ahora Alicia y Beto, siempre cambio Alicia y Alice. No, aquí voy a hablar de Alicia. Ya. Sé que Alicia y Beto van a escoger secretos y van a calcular cosas que se van a mandar, se van a cruzar. ¿Qué hace Alicia? Alicia ya no puede solamente calcular múltiplos de puntos, porque ya sabemos que eso no es seguro, porque se basa, digamos, en el logaritmo discreto. Entonces ella va a calcular otras cosas. Primero va a escoger un número en este rango y va a calcular este punto, en términos de este P y este Q. Es decir, va a tomar el NA, hace esto mismo que hacía en el otro Diffie-Hellman, pero ahora le suma el P. Y lo que le interesa hacer con ese número, dice que básicamente lo que hace es que calcula un subgrupo, el subgrupo cíclico, pero lo que va a hacer es que va a calcular una isogenia, ¿ya? Y la isogenia que va a calcular va a tener como kernel el grupo generado por este punto A, ¿ya? Ya esta curva de imagen la vamos a denotar como E sub A. Ya sabemos que esta isogenia es única, por lo que dije unas láminas más atrás, así que no hay ambigüedad en la definición. Entonces, ¿qué es lo que ella va a mandarle a vos? Ella le va a mandar su curva imagen, va a tomar su función y la va a aplicar en los otros dos puntitos que ella no ocupó, ¿ya? Entonces, esta es la información que ahora se cruza, ¿ya? Vos o Beto hace exactamente lo mismo. Elige un secreto en el otro rango, hasta 3 a la EA, calcula un punto del mismo estilo que calculó Alicia, va a calcular una isogenia que tenga kernel ese punto y le manda a Alicia este vector, ¿ya? Antes de seguir, les voy a mostrar el monito, ¿cierto? Que es parecido a lo que pasaba en el caso del Diffie-Hellman, por eso es que este protocolo se llama Super Singular Isogeny Diffie-Hellman. Se pusieron de acuerdo en una curva, Alicia calculó esto, Beto calculó esto, pero esto es secreto. Entonces, en el esquema del Diffie-Hellman antiguo, esto de acá era el equivalente al NB P, y este es el equivalente al NAP, ¿ya? Y aquí la base no es un punto, sino que es la curva. Entonces ellos antes se guardaban el NB, ¿ya? Ahora también se lo guardan, pero la fortaleza no está en esta multiplicación, sino que está en el cálculo de phi, ¿ya? Y aquí ellos se cruzan, bueno, se cruzan las curvas imágenes y se cruzan estos puntos, ¿ya? Entonces eso es como más o menos para que vean cómo es el tamaño de la información que se pasa de un lado a otro, ¿ya? Ya. Y ahora, lo que uno necesita es decir, ok, ellos se cruzaron cierta información y tienen que ponerse de acuerdo en un secreto. Entonces, en el caso del Diffie-Hellman usual, el secreto se basaba en esta conmutatividad del A y del B, ¿cierto? Alice, por ejemplo, recibía B por P y ella le multiplicaba la A y Bob hacía la misma cosa. Entonces, ¿qué van a hacer ahora Alice y Beto con esta información que recibieron? Que son estos dos vectores recibieron dos curvas y recibieron ciertos puntos. Lo que van a hacer es que van a calcular otras curvas, ¿ya? Por ejemplo, Alicia recibió, ¿ya? Recibió, un segundito. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que Alicia recibió esto.
Beto recibió esto. Entonces Alicia y Beto van a calcular una curva. Y esa curva es la que tiene que ser la misma. ¿Ya? ¿Qué curva va a calcular Alicia? Alicia no sabe quién es phi sub b, porque esa es la isogenia de Beto. ¿Ya? Entonces ella no la puede saber porque no conoce el kernel. Sin embargo, a pesar de que no la conoce, ella había calculado este punto A, ¿cierto? Que era secreto, no conoce phi, pero ella sí puede calcular phi sub b de A pesar de no saber explícitamente quién es phi sub b. ¿Por qué? Porque el A, ella lo escribe como una combinación del P y del Q. Así lo construyó. Y ella sabe cuánto vale phi sub b en P y phi sub b en Q. ¿Ya? Entonces usa que phi es un homomorfismo, lo separa, y Beto le mandó estos dos valores, ¿cierto? Esa es la información que recibió de él. Por lo tanto, ella puede calcular phi sub b de A. Entonces, ella recibió estos dos valores y recibió esta curva imagen. Y lo que ella hace es que calcula una nueva isogenia, que va a tener un kernel dado por este punto. ¿Ya? Y todo esto está únicamente determinado. Entonces ella lo que va a hacer es que va a calcular esta curva de aquí. ¿Ya? Beto hace lo mismo, calcula phi sub A de B, lo mismo. Él no sabe quién es phi sub A, pero puede saber cuánto vale phi sub A en B, porque sabe cuánto valen los generadores. Recibió la curva sub A y calcula una curva que se llama E sub BA. Lo interesante es que estas dos curvas son isomorfas, a pesar de que cuando uno las mira no es tan evidente. Entonces, la conmutatividad de antes se da en el hecho de que son isomorfas. Y más interesante aún, son isomorfas a esta curva que está acá, ¿ya? Que sería la curva E sub 0 módulo A, B. ¿Qué significa esto? Que yo puedo construir una función que le voy a llamar teta, que va de E acá, ¿ya? Tal que el kernel de teta está generado por ese A y B, ¿cierto? Y ese A y B eran los puntos de Alicia y Beto, ¿ya? Pero más aún, cuando yo miro esta de acá, que venía de aquí, ¿ya? Resulta que el kernel de phi sub A va a ser igual a este kernel de acá. Y este kernel de acá va a ser igual al kernel de... perdón, no, me equivoqué. No es el phi sub A, sino que cuando hago la compuesta, ¿ya? Fíjense lo que pasa aquí en el dibujito que viene después, ¿ya? Cuando yo miro este dibujo me queda mucho más claro, porque lo que había hecho recién no estaba correcto, porque la psi viene de la E sub A. Pero cuando yo quiero llegar aquí, de hecho aquí me quedó súper bien me quedó perfecto el haber escrito acá. Si se fijan, cuando yo hago la compuesta entre phi sub A y psi sub B, lo que tengo es phi sub B compuesto con phi sub A. Eso es una función que va de la curva E o E sub 0 a esta curva E sub AB. ¿Ya? Resulta que el kernel de esta compuesta, el kernel de psi sub B compuesto con phi sub A, que no lo explicité antes, va a ser exactamente este grupo de acá. Y cuando lo hago por el otro lado, lo mismo. Cuando considero psi sub A compuesto con phi sub B, que va desde E sub 0 a la curva E sub BA, ¿ya? El kernel de esta va a ser el mismo generado por A, B. Entonces, ¿qué tengo? Tengo tres isogenias. Tengo esta, que yo sé que existe por esas fórmulas de Belú que dijimos antes. Tengo esta y tengo esa. Todas parten de la misma curva. Llegan a tres cosas que no sé si son iguales, ¿ya? Pero lo que sí sé es que el kernel de las tres es el mismo. Y si tienen el mismo kernel, entonces estoy hablando de la misma isogenia, ¿ya? Porque nosotros dijimos que las isogenias eran únicas salvo isomorfismo. Y más allá de que sea la misma isogenia, lo que a mí me interesa es que estoy llegando al mismo lugar. Entonces, como en todas esas circunstancias yo estoy llegando a la misma curva, entonces eso significa que esas dos curvas que calcularon al final, estoy ya en el tiempo, que calcularon al final
aquí, Alice y Beto, si bien como ecuación podrían no ser la misma, son isomorfas, ¿ya? Ahora, el tema de ser isomorfas es súper ambiguo, porque isomorfas ¿dónde? ¿En qué extensión de FP? Como estas curvas son supersingulares, dijimos más atrás que todas las supersingulares siempre pueden ser clasificadas vía isomorfismos en FP cuadrado. Por lo tanto, este isomorfismo del que hablo aquí, ¿ya? Es en realidad en FP cuadrado, ¿ya? Entonces, como sé que son isomorfas en FP cuadrado y que son supersingulares, entonces sus J invariantes son los mismos, ¿ya? Entonces el secreto compartido va a ser el J invariante, de cualquiera de las dos, porque es el mismo. Y eso ya no tiene ambigüedad, porque decir que el secreto compartido son dos curvas isomorfas, desde el punto de vista computacional, es ambiguo. Como les digo, puedo tener dos ecuaciones y el computador no va a saber si son las mismas o no, tendría que calcular el isomorfismo. Pero lo que sí puede hacer el algoritmo es calcular el J invariante, porque tiene una fórmula explícita para esto. Y ahí no hay ambigüedad. No importa de qué manera me quedo escrita la curva, todas las que lleguen van a ser isomorfas, y al calcular el J invariante me quedo con una información, ¿ya? Entonces, para ir terminando, bueno, ahí lo que les decía, que son isomorfas, es básicamente lo que dije recién. Entonces el esquema de Diffie-Hellman antiguo se pasa a este Diffie-Hellman, donde ese ABP de antes se transforman en estas curvas, ¿ya? Ahora, la pregunta natural es si esto es seguro o no, ¿ya? Y toda la seguridad se basa en el cálculo de las isogenias, porque si yo sé cómo es la función phi, yo sé cuál es su kernel, y si sé cuál es su kernel, sé cuál es el secreto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema difícil detrás? Es lo que se conoce como el problema de la isogenia supersingular. Es decir, si yo sé que tengo dos isogenias, o sea, yo tengo dos curvas, perdón, supersingulares, y sé que existe una isogenia sobre ellas, ¿ya? Y conozco el tamaño de su kernel, la pregunta es cómo calcular su kernel, ¿ya? En el caso nuestro tenemos un poco más de información, porque no solo tenemos no solamente tenemos la curva de partida y la de llegada, ¿cierto? Porque esa es pública. También conozco estos valores, ¿ya? Entonces, tengo algo de información de la isogenia, sé cuánto vale en ciertos puntos, sé cuál es el tamaño de su kernel, sé entre quiénes va, pero no sé cuál es su kernel, ¿ya? Entonces, ese es el problema difícil que está detrás, ¿ya? Hasta ahora se asume que ese problema no se puede resolver ni desde el punto de vista clásico ni cuántico, ¿ya? Se han registrado algunos ataques que han permitido establecer cuál es el tamaño de los primos que se tiene que usar, ¿ya? Entonces, los primos que se tienen que usar son más o menos grandes. Entonces, en el fondo, ¿cuál es la moraleja de esto? Que existe un Diffie-Hellman en un formato que es resistente hasta ahora a los ataques cuánticos, pero requiere mucha más información que el anterior, porque aquí requiere cálculo de funciones, cálculos de isogenia y mayor volumen de traspaso de información. Entonces, hoy en día este protocolo se entiende muy seguro, pero lento, ¿ya? Entonces, lo que se está trabajando es tratar de hacerlo más eficiente. Eso significa, por ejemplo, tener mejores, digamos, estrategias para calcular estas isogenias entre curvas supersingulares, ¿sí? Ya, estamos pasados 4 minutos, así que eso es lo que les quería contar como aplicación de las curvas elípticas. Vimos básicamente dos grandes aplicaciones, pero para mí la más interesante es esta última porque es más novedosa, ¿ya? Bien, eso, chicos, gracias. No sé si hay preguntas. Bueno, muchas gracias. ¿Tienen preguntas? Gracias. Quiero un ratito conectada por si hubiera alguna pregunta. Y les vamos a hacer llegar todo el material igual para los que quieran estudiar para la prueba de, no sé cuándo es la prueba, pasada mañana, creo. Hola, ¿me escuchas? Ahí tengo una consulta. Primero, muchas gracias la explicación. Había escuchado este término, pero habían demasiadas cosas involucradas y nunca lo entendí muy bien. Ahora siento que ya lo digerí mejor, sobre todo con la analogía con el Diffie-Hellman. Ah, qué bueno, ya. Mi consulta es, ¿qué tan fácil, bueno, no sé si fácil, pero si tengo una ecuación, ¿cómo puedo saber yo si esa curva elíptica es súper singular? Porque teníamos esta equivalencia de contar los puntos,
Pero imagino que si el primo es muy grande, eso es difícil, ¿o no? ¿O eso sí puede ser más fácil? Claro, es que el testeo de los puntos es de los más, es de los más fáciles para chequear. Ahora, otra cosa que uno se pregunta es, por ejemplo, ¿qué tan fácil es encontrar curvas supersingulares? Claro, o sea, en el fondo, si yo me doy un primo P cuadrado, un P, ¿cierto? Que puede ser súper, de hecho estos P son súper grandes, por ejemplo, creo que el más chico es como, creo algo así de 300 bits, entonces está trabajando en un cuerpo grande acá. Hay un artículo que tiene un algoritmo que, dado el primo, produce curvas supersingulares, que es como al revés, es decir, cuántas más o menos podría yo tener para iniciar el protocolo, ¿ya? Y claro, para chequear, la verdad es que como que los mejores tests tienen que ver justamente con el FP, con este de acá. No con el FP cuadrado, sino que con el FP que yo creo que el que tú me hablabas era este. Claro, al menos para P mayor que 5, porque esta condición del A0 sirve solo cuando el P es mayor que 5. Pero sí, esa es una de las tests más o menos más usuales para chequear que es súper singular. Sí, en general lo que ocurre es que este protocolo no lo hace siempre, no siempre chequea que es súper singular, porque eh, en principio, claro, si uno lo deja abierto, el protocolo te dice que cada vez que tú lo ejecutas tendrías que fijar la curva y echar a andar toda la maquinaria, ¿ya? Pero en realidad lo que se hace es que la curva siempre debería ser la misma, la curva inicial. ¿Ya? De hecho, ellos cuando propusieron el algoritmo dijeron, partimos con esta curva. Y vieron una que ya es súper singular. Ahora, claro, uno se pregunta cuando lo ejecuta varias veces si esto se sigue cumpliendo o no. Entonces, porque aquí tú tienes este a sub A, ¿cierto? Que es el que viene en el monito de aquí. ¿Ya? Y lo que pasa es que yo sé que cuando tengo sub 0, tengo una isogenia, lo que obtenga, no sé lo que va a ser, pero va a ser otra súper singular. Puede que tenga una forma distinta, que el modelo no sea el mismo, pero la que llego siempre va a ser súper singular. Entonces, a uno solamente le interesa chequear la curva inicial. Entonces, si tienes una curva simple, la chequeas al principio y de en adelante ya sabes que todas las que vienen y las del final, esas dos de abajo que coinciden, tienen que ser súper singulares también, por el hecho de que están relacionadas vía una isogenia. Entonces, esa es como lo que le da la fuerza al protocolo. Ah, ya, muchas gracias. Ya, voy a dejar de grabar.